Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Recuerda siempre mirar a las estrellas y no a tus pies. Trata de darle sentido a lo que ves y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista. Con esta frase del físico inglés Stephen Hawking, saludamos a nuestra audiencia. Quito tiene desde hace 150 años un observatorio astronómico con tecnologías que todavía cumplen un papel sobresaliente. Hoy tenemos el agrado de contar como invitado al astrofísico Erickson López Izurieta, director de esta entidad emblemática de la capital. Bienvenido a su programa Hablemos de Quito, doctor López. Y la primera pregunta, ¿qué es lo que busca el ser humano cuando observa el cielo? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre la astronomía, para hablar sobre el observatorio astronómico de nosotros los ecuatorianos. Esto de mirar al cielo, de preguntarse sobre nuestro planeta, sobre el cosmos, es innato, es propio del ser humano y a todos nos interesa, todos tenemos curiosidad por saber qué hay más allá de nuestro planeta y sobre nuestro planeta mismo, porque simplemente pertenecemos a este universo. Y hay muchas incógnitas, hay muchas curiosidades que queremos de alguna manera tener respuestas. Y por eso siempre miramos al cielo, por eso siempre estamos intrigados por conocer un poco de esos secretos del universo. Y eso es lo que nos lleva a muchos, como es mi caso, a dedicar nuestra vida a hacer estudios, a hacer investigaciones, para comprender poco a poco esos secretos que tiene nuestro universo en el que vivimos. Allí quisiera compartir con usted y la audiencia. El científico canadiense Philip Stubb dijo que el mapa prehistórico que él descubrió en la cueva irlandesa le llevó a comparar los trazos esculpidos en la pared de la cueva, ¿no?, teniendo una foto de la luna llena, y ambas representaciones quedaban totalmente alineadas. De ahí le pregunto, doctor, ¿la astronomía es un oficio tan antiguo como la civilización humana? Sí, es así. Inicialmente nació como astrología, ¿no? Es decir, usar estas observaciones de los astros, de los cuerpos celestes, para tratar de predecir alguna situación en nuestras vidas, en nuestro destino, nuestro futuro. Eso es lo que en un principio se hacía, este tipo de predicciones astrológicas, de estudios astrológicos. Después la astronomía fue ya formalizándose, ¿sí? Es decir, convirtiéndose en una ciencia exacta. Y es muy antigua, es tan antigua como la humanidad, ya los sirios, los caldeos, no se diga los griegos, los egipcios, todos ellos tenían conocimientos astronómicos muy avanzados, y muchos de esos conocimientos hoy en día también los utilizamos, ¿no? En realidad la astronomía surgió hace muchísimo tiempo con la humanidad mismo, como estamos comentando, pero el gran avance que tuvo la astronomía, es decir, cuando ya se lograron descubrimientos sorprendentes y que nos llevó al entendimiento actual del universo, fue desde Galileo Galilei, ¿no? Cuando él empezó a usar instrumentos para hacer observaciones de los cuerpos celestes con el uso del telescopio. Antes de eso se usaba instrumentos, pero no eran instrumentos de observación, sino más bien de medición, como el sextante, como el astrolabio, pero el uso formal del telescopio, el uso que dio Galileo Galilei a este catalejo, que según la historia parece que fue inventado por
un óptico holandés, hizo que la astronomía se evolucione enormemente, y desde ahí empezó grandes descubrimientos, grandes desarrollos que nos ha llevado al conocimiento actual que tenemos. En el medioevo, Leonardo da Vinci describió la Luna como un cuerpo opaco con atmósfera que se comportaba como un gran espejo esférico convexo y que reflejaba la luz del Sol. Esa búsqueda de explicación de las formas y del comportamiento de los diversos astros ha sido una necesidad esencial del ser humano. Sí, como mencioné, siempre estamos buscando respuestas, siempre estamos intentando entender y conocer el universo en el que vivimos, y en ese proceso hay etapas de desarrollo, ¿no? En principio se tiene una concepción, se tiene una teoría de cómo es el universo, de cómo los cuerpos celestes aparecieron, se formaron, cómo están evolucionando y cómo terminan su existencia. Y después este conocimiento cambia, ¿no? Con las observaciones, con la tecnología, se va precisando ese conocimiento. Entonces, en un principio, incluso con la Tierra mismo, no se entendía muy bien si es que era plana, no era plana, muchos fenómenos terrestres no se entendían correctamente, y se postulaban ciertas teorías iniciales. Pero estas van cambiando porque nosotros tenemos conocimientos adicionales que nos permiten, a través de la observación, a través de la experimentación, ver que esas teorías no eran totalmente correctas, explicaban alguna parte de los fenómenos, pero no enteramente. En ese sentido, con la observación, con las teorías físicas, matemáticas, se va estableciendo nuevas teorías y se va evolucionando y se va llegando a una concepción más correcta y real de lo que el universo es. Es así como la ciencia evoluciona, pasa de un proceso a otro, y hoy tenemos una concepción muy precisa de lo que es nuestro universo, de lo que es nuestro sistema solar, lo que es nuestro planeta. Pero aún esto puede cambiar, porque la ciencia es dinámica, la ciencia es muy activa, el intelecto del ser humano es cada vez más desarrollado y nos permite ir más allá. Pero muchas de las cosas que se han establecido ahora se entiende que son así, son correctas, porque las teorías físicas, matemáticas coinciden perfectamente con las observaciones. Las observaciones son determinantes. Si es que uno plantea una teoría para poder explicar algún fenómeno físico, algún fenómeno natural, esa teoría no es válida mientras no se confirme con la experimentación. La experimentación es, digamos, la parte fundamental donde se validan las teorías que se plantean. Y eso es lo que se hace en todo proceso de investigación científica. Pero también lo científico no deja de tener un vínculo con lo espiritual, ¿no? Con el enigma. Y por eso quiero citar aquí una frase de un ciudadano japonés, Jiroemon Kimura, de 116 años. Le preguntaban por qué había vivido tanto, respondía, y él siempre contestaba: yo miro al cielo, siempre miro al cielo, y aquí estoy, ¿no? Esa respuesta de Kimura quizá demuestra la conexión entre lo terrenal y lo inimaginado del vasto espacio. Sí, siempre está inmersa esa parte subjetiva, aunque en ciencia tratamos de que no haya mucha influencia del individuo que hace la investigación, no hayan elementos propios que influyan sobre el trabajo de investigación. En realidad debe ser una investigación muy objetiva, donde no ingresen estos elementos personales, estas concepciones propias, porque si no, simplemente podemos, cada uno de nosotros, tener una concepción
sobre el universo, y esta con seguridad va a ser diferente. Claro. Entonces se trata de que sean leyes generales, sean principios fundamentales de la naturaleza a los que se revelan, y para eso hay que ser muy objetivo. Y por eso es que se menciona siempre que los científicos son muy críticos. No se cree absolutamente en nada mientras no se demuestre, y eso es fundamental en ciencia. Se tiene que actuar de esa manera, pero siempre hay una partecita ahí que viene de la formación de uno, de la cultura que se tiene, de algunas influencias en el proceso de educación que se ha recibido, pero cuando ya se tiene que trabajar en investigaciones serias que deben ser publicadas, que deben ser dadas a conocer a la comunidad internacional, bueno, primero pasan por procesos de referatos muy exigentes, y luego esto, para que sea aceptado, debe cumplir con ese papel que estoy mencionando, de que necesariamente deben ser investigaciones muy objetivas, sin influencia de la persona, del individuo que está haciendo la investigación. Por cierto, como un dato curioso, permítame compartir con la audiencia, es en la Universidad de San Gregorio, en Quito, manejada por los jesuitas en el siglo XVIII, cuando por primera vez en América se divulga la teoría copernicana de que la Tierra giraba alrededor del Sol. El maestro que divulgó esa teoría revolucionaria para ese tiempo fue el daurleño Juan Bautista Aguirre, maestro del primer sabio nuestro, el doctor Eugenio Espejo. Pero ser astrónomo, doctor López, en el medioevo y después también, traía riesgos que podían costarle incluso la vida. Sí, eso siempre ha sucedido, porque en ese proceso de exponer las leyes de la naturaleza tal y como son, los principios que rigen en nuestro mundo, no siempre están en concordancia con las creencias religiosas, con los preceptos de la religión, en este caso de la religión católica, ¿no? En el caso que usted está comentando. Y ahí hay choques, evidentemente, porque hay cierta situación en que la religión quiere imponer sus condiciones, sus principios, sus dogmas, y estos no coinciden a plenitud con lo que se observa, con lo que es el mundo físico, y evidentemente trae ciertas situaciones incómodas, y quizás en el pasado incluso estas eran muy riesgosas, porque ponían en peligro la vida de los investigadores, de las personas que hacían estas propuestas. Es el caso de Tycho Brahe, ¿no? Quien conocemos. Él hizo propuestas muy radicales, basadas en sus estudios. Por ejemplo, el hecho de que él fue la primera persona que pensó ya en la existencia de otros mundos, de mundos en los que habían animales, plantas como acá en la Tierra, y eso era ya una herejía, ¿no? para la religión. Ese ya era un gran problema, porque se entendía en aquel entonces que solamente existía el planeta Tierra, un solo Dios, y que el reino de Dios era nuestro planeta. Pero Tycho Brahe se iba contra aquello. Él hizo otras propuestas también fuertes, que le costó que le llevasen a la hoguera. Pero el caso de Tycho Brahe es muy interesante, porque él realmente fue la primera persona que pensó ya en otros mundos, y esto ya en el año de 1999, con investigaciones serias, con instrumentos tanto en tierra como en el espacio. Se hicieron las confirmaciones de que las primeras observaciones de que existen otros planetas orbitando otras estrellas, y eso fue un gran descubrimiento, porque hasta aquel entonces nosotros
solo suponíamos, pero no habían confirmaciones, no habían observaciones. Y estas observaciones de los inicios de los años 90 mostraron que hay otros planetas, otros sistemas solares, o planetas que orbitan alrededor de la estrella, de otras estrellas. Y esto dio un gran empuje a que muchas de las investigaciones astronómicas se dirijan hacia buscar otros planetas y buscar vida en otros sistemas solares. Y es así como nació esta nueva ciencia, que hoy es una ciencia muy dinámica, muy pujante, que es el estudio de los exoplanetas. Si no estoy equivocado, al momento actual se han descubierto y confirmado más de 5.000 planetas que no están en nuestro sistema solar, de exoplanetas. Entonces, esto eran posiciones así radicales, fuertes, pero no eran descabelladas, estaban basadas en las observaciones, en estudios, y eso siempre entraba en conflicto con la religión, con ciertas dogmas. Y todavía los nuevos descubrimientos generarán escozor en algunos casos o espanto en otros. Así ha sido el desarrollo de la humanidad en cuanto a la observación del cosmos. Galileo Galilei había tomado la teoría del polaco Nicolás Copérnico de que la Tierra y los demás astros giraban alrededor del Sol. Por ello fue a prisión, ¿no? Le dijeron, no vamos a cegar tu vida, pero vas a tener una prisión por una herejía de esa naturaleza. Pero ya al ser liberado, él de nuevo afirmó, y sin embargo se mueve, ¿no? ¿Qué ha impedido a lo largo de la historia que las nuevas teorías astronómicas pudieran divulgarse con fuerza? ¿Los dogmas, acaso? Bueno, yo creo que ha sido un proceso de desarrollo mismo de las ciencias y de la humanidad, ¿no? Quizás en el pasado, hace muchísimos siglos, no se tenía una estructura científica como la que se tiene hoy en día. Entonces simplemente eran investigaciones de personas, de individuos con gran intelecto, sin capacidades extraordinarias como Galileo, Nicolás Copérnico, pero no habían comunidades científicas, no habían estructuras, y evidentemente, al no existir estas estructuras, al no existir estos grupos de investigación, más que unos cuantos individuos, quizás grupos muy pequeños, reducidos, era muy difícil en las sociedades hacer entender la importancia de la investigación, y era muy difícil imponer los resultados de esas investigaciones, y más aún cuando estos resultados eran radicales. Entonces era luchar unos cuantos genios valientes en contra de muchos individuos, de grandes poblaciones, y eso es muy difícil realmente, ¿no? Entonces, pero afortunadamente el tiempo ha avanzado, las estructuras se han ido formando, ha habido una evolución, y hoy, bueno, tenemos sociedades, organizaciones científicas en todas las disciplinas del conocimiento del ser humano, y bueno, ya son estructuras bien asentadas en la sociedad, entonces ya es muy difícil decir algo contrario a lo que dicen estas sociedades científicas, estas comunidades de investigadores. Es el caso bueno, todavía se ve, se escucha en las redes sociales, en la internet, estas teorías del planeta plano, ¿no? De la planitud de nuestro planeta Tierra, que no tienen ningún asidero, ¿no? Y evidentemente es imponer aquello frente al conocimiento de las comunidades científicas sin embargo, imposible, ¿no? Sigue habiendo un movimiento fuerte, ¿no? De los terraplanistas. Sí, pero que hacen bulla, sobre todo. Exactamente, es eso, ¿no? Se hacen bulla y no sé cuál es el interés pero no tiene ninguna connotación, ¿no? Ahora sucede todo lo contrario, es muy difícil
imponer estos criterios infundados que no tienen ningún peso en contra de lo que dice la comunidad científica. Hoy ya es bastante complicado porque son estructuras bien establecidas, ¿no? Y el método científico y la investigación científica como tal es muy rigurosa y está perfectamente bien establecida en todo el planeta. Entonces ya hay que demostrar así mismo rigurosamente todas estas posiciones para poder aceptarlas, pero no se puede. Es simplemente mirar a la luna, ¿no? Nosotros vemos a la luna y no tiene ninguna plenitud por ningún lado. Es mirar a Marte y no es plano por ningún lado. Entonces, ¿por qué debe ser la Tierra la excepción? Eso no puede ser. Y hay muchos fenómenos que no se pueden explicar de ninguna manera, es decir, se considera que la Tierra sea plana. Para entender el papel importante que ha desarrollado la ciencia en esta abstracción que se hace de lo que ocurre en la bóveda celeste, yo quisiera preguntarle, ¿desde cuándo? Ya citó usted a Galileo Galilei como un propulsor enorme cuando él inventa el telescopio, pone a funcionar un telescopio. Desde allí debió pasar mucho tiempo hasta entender que la astronomía era una ciencia. Bueno, básicamente sí, diría yo, porque digamos hasta Galileo Galilei las observaciones eran observaciones visuales, sin instrumentos. Bueno, habían resultados muy importantes, ¿no? Como el de Nicolás Copérnico, Kepler, muchos observadores importantes como Tycho Brahe mismo, hicieron sus contribuciones y hicieron que la ciencia se vaya fortaleciendo en torno a la astronomía. Es decir, empezado con estos observadores, con estos astrónomos, estos investigadores, pero aún así creo que el formalismo mismo de la astronomía como ciencia exacta, como ciencia precisa, como una teoría científica, se lo hizo con el trabajo de Kepler, con el trabajo de Newton, de Isaac Newton, que fue quien incluso desarrolló todas unas teorías matemáticas para formalizar la astronomía. Es el cálculo diferencial que desarrolló Isaac Newton e introdujo su teoría fuerte de la gravitación newtoniana. Yo creo que ahí es donde ya la ciencia se consolidó, la ciencia astronómica, y se hizo formal como las ciencias fundamentales, que es la física y la matemática. Bueno, la astronomía se basa en la física y la matemática, por eso que hoy en día ya casi no hacemos observaciones, bueno, primero porque no tiene sentido competir con los grandes observatorios. Nosotros tenemos pequeños telescopios. El mayor telescopio que tenemos acá en el observatorio tiene apenas 40 centímetros y competir con observatorios que tienen instrumentos de 5 metros, 8 metros, no tiene sentido. Con el de Atacama, ¿no? En Chile. Con el de Atacama, ahí es donde se observa, en estos sitios privilegiados donde hay condiciones apropiadas para hacer observaciones con un cielo nítido. Es ahí donde están los grandes instrumentos, en Atacama, en las Canarias, en Estados Unidos, en Arizona, hay algunos sitios en Hawái. Y entonces la mayoría de institutos de investigación como el nuestro ya no hace observaciones. Lo que hacemos es más bien tomar los datos que vienen de estos grandes telescopios, de los telescopios que están en el espacio, y con eso nosotros hacemos los estudios, hacemos las teorías. Y bueno, como yo decía, es decir, aquí con Newton se formalizó la ciencia astronómica, y hoy ya es una ciencia en la que más se trabaja con modelos matemáticos, se trabaja con teorías físicas. Por eso es que hoy
mientras el astrónomo esté mejor formado en física y matemáticas, en ciencias exactas, la astronomía, el estudio, las investigaciones en el campo de la astronomía las van a hacer de una manera más exitosa, más profesional, porque la astronomía y la astrofísica hoy es una especialidad de la física. En 1869 se funda la Escuela Politécnica Nacional. En 1873 se funda el Observatorio Astronómico de Quito. Entiendo, ambas obras impulsadas por García Moreno. ¿Qué consideraciones, doctor López, cree que hubo en ese momento para tomar estas decisiones? Por cierto, el Observatorio Astronómico de Quito es uno de los más antiguos en América Latina. Sí, creo que muchas de las cosas grandes se deben a que detrás hay alguna persona muy especial, de gran intelecto, que tiene grandes sueños, que quiere, como en este caso, contribuir al desarrollo de nuestra nación, de nuestro país, al desarrollo de nuestro pueblo. Y ese es el caso del presidente Gabriel García Moreno, quien primero estaba formado intelectual, luego tuvo mucho contacto con Europa, con estas sociedades científicas, y es ahí donde él conoció sobre la importancia de tener un observatorio astronómico en la zona ecuatorial, que no existía en el mundo y por cierto, no existe otro observatorio en el mundo que esté en la posición geográfica en la que estamos, a excepción del Observatorio de Quito. Y este consejo de astrónomos profesionales europeos hizo que el presidente García Moreno piense no solamente en la creación del nuevo observatorio, sino también en todo un plan de desarrollo del país, del desarrollo en el campo educativo, en el campo científico. Y es cuando él pensó y decidió la creación de la Escuela Politécnica Nacional, un centro de formación altamente especializado, de ingeniería, de ciencias, y paralelamente también en la idea de contar con un observatorio acá en el Ecuador. ¿Qué otros observatorios habían antes del nuestro en América Latina? En América, bien lo dijo usted, es el tercero en América Latina. Había un pequeño observatorio que todavía se conserva en Colombia, en Bogotá. Está en el Palacio de Nariño. Este fue el primer observatorio en América Latina. El segundo es el Observatorio de Córdoba, en Argentina, que tuve la oportunidad de visitarlo también. Es también un centro de investigación, pero ya la parte original del observatorio está, digamos, no tan cuidado como lo de nuestro observatorio de Quito. Y el tercero fue el Observatorio de Quito, fundado en 1873, que para nuestro orgullo es el que está mucho mejor que los otros observatorios antiguos, y este observatorio tiene también la particularidad que está en pleno funcionamiento, el Observatorio Nacional de Ecuador. El Observatorio de Quito ha sido recuperado, está en perfectas condiciones y realmente es una joya, ¿no? Es una joya de la ciudad, del país. Sí. Doctor López, en ese momento construyeron el observatorio en las afueras de Quito, ¿no? Porque la Alameda estaba realmente ya fuera de la ciudad, pero claro, se convierte en un lugar especialísimo con el tiempo. Pero ¿qué hacen en un inicio? ¿Se dedican ya a la observación astronómica de modo inmediato? ¿Qué rol cumplen en beneficio de la ciencia y de la sociedad? Sí, el presidente García Moreno insistió en su deseo de contar con un observatorio y de dotar al país con un observatorio, y lo planteó primero como un observatorio internacional y pidió la ayuda a gobiernos europeos para hacer el observatorio internacional. No fue aceptada esa idea
no se tuvo ese apoyo, pero él insistió y lo que hizo fue colocar dinero ecuatoriano. Por eso que es nuestro observatorio de los ecuatorianos. Acá no hay inversiones, todos los recursos ecuatorianos que él pudo dedicó a la construcción del observatorio. Entonces, para aquel entonces lo que hizo fue expropiar estos terrenos. No había el Parque La Alameda, él expropió esos terrenos al municipio para la construcción del observatorio y estaba en las afueras de la ciudad. Entonces, invitó a científicos extranjeros, especialmente alemanes, para la diseño y construcción del observatorio, y entre ellos al padre Juan Bautista Menten, un científico, un astrónomo, quien diseñó el observatorio a semejanza del observatorio de Jesuita alemán. Jesuita, sí, un gran profesional, muy conocedor de la ciencia astronómica. Diseñó el observatorio y escogió el lugar que ahora es el Parque La Alameda. Bueno, tuvo tres opciones: Pichincha, el Ichimbía y el Parque La Alameda. Escogió La Alameda por el acceso, la facilidad logística de construir ahí el observatorio. Pero mientras construía el observatorio, él decidió también, el padre Menten, ya se trajo algunos instrumentos y instaló un observatorio provisional en lo que es la iglesia de la compañía. Ahí funcionó un pequeño observatorio con unos cuantos instrumentos mientras se construía el observatorio de Quito. Luego, evidentemente, ya empezó en 1875, en el 78 se terminó la construcción del observatorio, pero ya en el 75 empezó ya a funcionar como observatorio astronómico. ¿El observatorio tomó un modelo de otro observatorio de Bonn, Alemania? Sí, el padre Menten decidió construir el observatorio a semejanza del observatorio astronómico de Bonn. Es bastante parecido y bueno, el observatorio de Bonn ya me parece que no está en buenas condiciones, está bastante deteriorado, pero el observatorio de Quito está en perfectas condiciones. Ahora, es una joya. Sin duda es una joya arquitectónica, urbanística, es casi como descubrir un castillo en medio del bosque, ¿no? Adentrándose en la Alameda. Yo he tenido esa impresión desde niño, ¿no? Me ha conmovido ver una construcción de esa naturaleza y saber el papel que está jugando. En 1891 se pone a funcionar la estación meteorológica, ¿no? Para reportar las variaciones climáticas. ¿Quiénes proveen las variaciones climáticas? Ustedes como observatorio, la Escuela Politécnica Nacional, ¿cómo fluye esa información importante? Sí, esto es consecuencia de que en los observatorios antiguos, para hacer las observaciones astronómicas se requerían tanto de los datos meteorológicos como de los datos sismológicos, porque estos datos ingresan en los cálculos astronómicos. Entonces, para ser precisos en ese trabajo de estudio astronómico, se requerían de todos los observatorios contar con una estación astronómica y una estación sismológica y una estación meteorológica. Es así que en el observatorio se instalaron estas estaciones, las cuales dieron origen a lo que hoy es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Aquí se instaló la primera estación meteorológica, que aún sigue funcionando. Nosotros tomamos datos todos los días de temperatura, humedad, todos los parámetros meteorológicos se miden ahí en el observatorio, y lo mantenemos por razones históricas, por dar continuidad a las observaciones que tienen más de 125 años. Pero quien ahora se encarga del Servicio Meteorológico Nacional, que nació en el observatorio, es el INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, que, como menciono, nació en el observatorio. Ahora, la parte sismológica igual, tenemos ahí los primeros sismógrafos, ahí iniciaron los estudios sismológicos acá en el país. Estos instrumentos están ahora en exhibición ahí en el Museo del Observatorio. Se creó un museo y es ahí donde nació el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. O sea, creció, ya era insostenible mantener dos actividades muy dinámicamente y se tuvo que desprender y crear el Instituto Geofísico. Igual sucedió con la cartografía, la geodesia, que nació en el observatorio y dio origen a lo que es hoy el Instituto Geográfico Militar. Es decir, el observatorio es la cuna del desarrollo, del nacimiento de varias ciencias, y entre esas también la astronomía, evidentemente. Es la que inspiró entonces estas especialidades en cuanto a observar el clima, saber qué ocurre con la sismología.
En fin, ustedes sirven en un momento dado también como un centro de actividades de la segunda misión geodésica francesa. Ellos querían medir la declinación de un meridiano. ¿En qué consistía ese trabajo, no? ¿Cuán útil fue esos aportes que hizo el Observatorio de Quito a este propósito que tuvo la segunda misión geodésica? El Observatorio Astronómico fue bien equipado en sus primeros años de creación y estaba tan bien equipado que era uno de los grandes y buenos observatorios del planeta. Tanto es así que la segunda misión geodésica francesa que vino a nuestro país con el fin de verificar el trabajo de la primera misión en medir el arco de meridiano, usó el Observatorio de Quito como el cuartel de operaciones de la segunda misión. Es decir, llegaron acá básicamente con sus maletas personales y sin instrumentos, sin ningún equipo, porque sabían que todo el instrumental necesario para hacer las mediciones se contaba en el Observatorio de Quito. Y así fue, estaba muy bien equipado y ahí se hizo los trabajos de la segunda misión geodésica francesa. Y los instrumentos del observatorio, ya con el pasar de los años, todos estos fueron recogidos ya en mi administración y tuvimos que recuperar esos instrumentos, ponerlos en condiciones apropiadas y crear el Museo Astronómico. Hoy está en 8 salas de exhibición en el Observatorio Astronómico. Es un lugar muy interesante visitar este museo porque ahí se ve el desarrollo de las ciencias. Bueno, invito a la comunidad, a la ciudadanía que nos visiten. Díganos los horarios. El observatorio está abierto. Sí, el observatorio, en el observatorio tenemos 2 instancias: el observatorio astronómico como tal, donde se hace investigación científica, astrónomos haciendo sus estudios, sus trabajos, pero también tenemos algunos elementos de vinculación con la sociedad. Uno de ellos es el Museo Astronómico, que se lo puede visitar de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. No hace falta reservar para nada, simplemente acudir al observatorio. Y las observaciones nocturnas que se hacen en la noche, en los días despejados, cuando tenemos un cielo transparente, sin nubes, es decir, en el verano, a partir de las 6:30 de la tarde estamos ya observando. Para las observaciones sí es necesario hacer una reserva, tomar un turno, simplemente en la página web del observatorio, digitando en Google Observatorio Astronómico de Quito, llegamos a la página web y ahí es donde encontramos el icono donde se puede hacer la reservación para las observaciones. ¿Y qué es lo que promete el observatorio en cuanto a esa búsqueda en el espacio? ¿Qué es lo que puede uno descubrir? Bueno, la ciencia astronómica hoy es muy vasta. Primero es lo que quería mencionarle. Está dividida en 3 grandes campos, que es la astrometría, que sirve para medir la posición de los cuerpos celestes, determinar las trayectorias, la cinemática, la dinámica de los cuerpos que se ven en el espacio. La astrofísica, que estudia la física de los cuerpos celestes, de las estrellas, por qué las estrellas brillan, cómo evolucionan, cómo mueren, la física. Y la cosmología es ya el estudio de todo el universo en su totalidad. Esos son los 3 grandes campos de la astronomía, y a todo esto llamamos astronomía. Y nosotros, hay muchas especialidades. Nosotros estudiamos galaxias, estudiamos exoplanetas, estudiamos agujeros negros, estudiamos estrellas de neutrones, estrellas compactas, y hacemos también cosmología, estudiamos todo el universo con teorías. Hay muchas incógnitas todavía. Por ejemplo, en el caso de la cosmología, hay observaciones que se han hecho con instrumentos que están en el espacio, como es el estudio de la radiación cósmica de fondo, que es la radiación remanente que quedó después de la gran explosión del universo.
esas observaciones de la radiación cósmica de fondo nos determinan en principio cómo el universo se originó, cuál es el futuro del universo, cómo está constituido el universo, pero aún no sabemos con precisión cómo mismo el universo está formado, si es que es un universo infinito, si es un universo plano. Bueno, hay ciertas conjeturas, pero todas estas se van confirmando poco a poco. Entonces, ahí hay muchísimo trabajo. Igual en las galaxias hay muchas incógnitas, como la acción de la materia oscura. No sabemos cómo influye bien sobre la formación de las galaxias, si existe materia oscura, de qué está constituida. Hay muchísimas incógnitas y en todo eso nosotros estamos involucrados. Tenemos grupos, gente que hace investigación al respecto. La tecnología que ustedes tienen, algunos de los instrumentos, telescopios sobre todo, están en funcionamiento, se ha dicho. Hay uno en particular que me llama la atención y que quisiera pedirle que nos ofrezca detalles. Se trata de este telescopio ecuatorial refractor MERS, ¿no? Construido en 1875 por Jacob Merz, alemán, ¿no? ¿Dónde está ese telescopio? ¿Qué es lo que nos permite a los seres humanos observar a partir de él? Sí, usted lo ha dicho bien. Hay muchos instrumentos en el observatorio y afortunadamente la mayoría de estos están en buenas condiciones y los podría utilizar, pero nosotros ya no los usamos porque hoy se tienen instrumentos mucho más sofisticados, mucho más precisos. Sin embargo, me refiero, no usamos para investigación, pero sí usamos estos instrumentos como el telescopio ecuatorial MERS, que es un telescopio que está en la torre central del observatorio. Es un telescopio de 3 metros de longitud, tiene una lente de 28 centímetros y este telescopio está en pleno funcionamiento, data de 1875, fue fabricado en Alemania y es el que usamos junto con otros aparatos para hacer observaciones con el público, para observar cuando se tiene, por ejemplo, un eclipse lunar, un eclipse solar, o el paso de algún cometa, algún evento de estos extraordinarios y que son de interés de público. Entonces, cuando hacemos uso de estos instrumentos para estas observaciones masivas, igual usamos para entrenar a los estudiantes, pero para investigaciones ya no se usan, primero por lo que mencioné, que son instrumentos que ya no tienen la capacidad de los grandes aparatos que se requieren hoy en día, no pueden competir con los grandes instrumentos que están en Chile, por ejemplo. Y luego también las condiciones de ubicación del observatorio. El observatorio está ubicado en el centro del Parque La Alameda, en el centro de la ciudad, y ahí hay problemas con la luz, contaminación lumínica, hay problemas con la atmósfera, que está todo el tiempo nublado, hay problemas con la contaminación atmosférica, la polución que existe. Entonces, todo eso hace que no se pueda observar ahí en el observatorio y lo que estamos ya con un proyecto que lleva ya 20 años de que lo habíamos planteado. No hemos conseguido todavía el financiamiento, insistimos en aquello, esperemos que se logre en algún momento, la construcción del nuevo observatorio que estará ubicado en la planicie de Jerusalén, en Malchingui. Es ahí donde nosotros vamos a colocar el nuevo observatorio, es donde vamos a construir el nuevo observatorio nacional, y este será un observatorio muy importante porque incluso tiene un carácter internacional. Entonces, estamos buscando los recursos para la construcción del nuevo observatorio. Su importancia fundamental es que estará ubicado exactamente en la línea ecuatorial, ¿sí? Es decir, en la latitud 000, y este será el único observatorio en el planeta ubicado en esa posición, y por otras razones técnicas será un observatorio con una connotación internacional. ¿Qué presupuesto tiene? ¿Cuánto cuesta ese observatorio, doctor? Cuando lo planteé hace 20 años era apenas $4 millones para montar todo el observatorio con su equipamiento. Hoy, hace poco, tuve que volver a acercarme a la CENACID, que es la instancia del gobierno que
tiene que ver con este asunto de la construcción del nuevo observatorio, y estaba alrededor de $12 millones, que no es mucho. En realidad, para una obra monumental como el nuevo observatorio para la nación, es bastante bajo ese presupuesto, y no es imposible, no es difícil, pero allí un poco falta de... digamos, la voluntad, quizás, ¿no? Es lo que está faltando. La voluntad política. Sí, la voluntad es lo que nos hace falta. Pues yo he llegado a la conclusión en toda esta trayectoria de un par de décadas, de varias décadas de estar al frente del observatorio, de ser un investigador en ciencia astronómica. He llegado a la conclusión de que yo pensaba que antes solo era necesario conocer, es decir, tener la formación, ¿sí? Y tener los recursos, el dinero. Y bueno, la formación se la tiene, hay especialistas acá en el país, nos hemos formado a alto nivel, estamos bien capacitados, somos competitivos. Los recursos se los puede conseguir, $12 millones se los puede conseguir, pero me he dado cuenta en todos estos años de que hay un tercer elemento, y que es el determinante, la voluntad. Si no hay voluntad, no se hace nada, y es lo que está fallando. Muy bien, mientras tanto, entonces, doctor López, el Observatorio Astronómico de Quito en la Alameda sigue en pie, la gente puede ir y visitarlo, y les alentamos a que lo hagan, al público, que vayan y conozcan. Ese también es un sitio especialísimo de la ciudad de Quito. A propósito, hace pocos días atrás, una revista especializada en turismo estadounidense, esta revista, reconoció a Quito como una de las 4 ciudades más lindas de América Latina. Lo hizo después de consultar a miles de lectores, y esa fue la conclusión que ellos tuvieron, por costos, por ubicación, por amabilidad de la gente, por los monumentos históricos que teníamos, y entre ellos indudablemente está también el Observatorio Astronómico de Quito. Muchas gracias, doctor Erickson López, director del Observatorio Astronómico de esta ciudad. Deseo agradecerle a usted por esta invitación especial para poder comunicar a la ciudadanía sobre nuestro observatorio astronómico, el Observatorio Nacional, el Observatorio de los Ecuatorianos. Lo que hacemos, lo que queremos para el futuro, y bueno, buscamos que el país cuente con un centro especializado de excelencia. Hacia allá vamos, en eso estamos trabajando. Esperemos que eso se logre muy pronto. No queremos decir que ahora no lo hacemos, ahora hacemos, pero necesitamos más inversión para contar con más investigadores, con grupos de investigación, y hacer un trabajo mucho más importante, que sea reconocido en el contexto internacional, y bueno, también difundirlo en nuestro país. Amigas y amigos, les mandamos un fortísimo abrazo. Gracias por acompañarnos siempre en este espacio. Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Que la pasen muy bien. Hasta pronto.